Entrevista hecha a Elena Voynich, teniente de la Brigada de Enfermeras de la 345ª División de Francotiradores del Ejército Rojo, división que fue aniquilada por completo después de la batalla de Sebastopol en julio de 1942. Sobreviviente del campo de concentración alemán nazi en Ravensbrück. Quiero advertir que esta historia chocará con las creencias de muchas personas. Asimismo, dejará el infierno de Dante como un parque de atracciones comparado por el infierno que tuvo que pasar esta mujer, así como miles de otras mujeres más que perecieron a manos de experimentos del médico alemán Rolf Rosenthal en el campo de concentración nazi de Ravensbrück. Todos conocemos la historia de las 1001 noches, esa historia donde el cruel sultán mandaba matar a todas sus concubinas después de haberse acostado con ellas, ya que no creía en la fidelidad de las mujeres. Así llega a conocer a Scheherazada, una concubina muy hermosa, que al sultán le contaba cuentos y lo dejaba en la madrugada, en la parte más interesante, para poder salvar su vida. Esta misma historia se repitió con Elona, solo que en vez de un príncipe árabe, tenía un doctor nazi que hacía experimentos con vidas humanas. Un sádico personaje como sacado de una película de terror. Según él, que en aras de la ciencia, hacía abortos a mujeres embarazadas que tenían 8 meses de embarazo, sin importar que el niño que había nacido de esa pobre mujer aún estaba vivo. Aún así, todos pasaban por el crematorio. La entrevista hecha a Elena Voynich fue la piedra angular por la que Loretta Waltz filmó su documental de las mujeres de Ravensbrück y del sufrimiento que habían padecido a manos de los nazis. Loretta Waltz, durante 25 años, documentó y filmó el testimonio de más de 200 mujeres que sobrevivieron Ravensbrück. Testimonio que haremos hincapié en esta historia. A Ravensbrück yo fui trasladada a mediados de marzo de 1942, poco después del Día Internacional de la Mujer. Actualmente, los hombres regalan viajes a este lugar a sus esposas y a sus seres queridos, pero yo, en aquel momento, ya había perdido a mi esposo. Él había muerto en el frente a finales de 1941 y el destino me enviaba a mí, a Ravensbrück. Yo, por mi parte, después de haber visto lo que había pasado en Sebastopol, pensaba que no habría algo peor. Allí, siendo enfermera, yo vi los últimos momentos de miles de hombres, jóvenes, viejos. Los habían fuertes y muy hermosos. Yo veía cómo ellos agonizaban, algunos morían en mis brazos y yo no podía hacer nada para ayudarles, ya que estábamos rodeados y no teníamos ni medicinas ni sedantes. Algunos me decían madre, otros me decían hermana, algunos me decían amada mía, y otros, en medio de su sufrimiento, solo clamaban por el tiro de gracia. Después de haber pasado por todo esto, en dirección a Ravensbrück, yo pensaba que no pasaría algo peor, pero estaba muy equivocada. Ya había estado 2 veces en campamentos para prisioneros soviéticos. Esta vez no voy a hablar de las barbaridades que nos hacían los alemanes en esos campamentos, ya que es para no terminar nunca mi relato. Lo que sí puedo decir que Ravensbrück fue lo peor que había visto en toda mi vida. Cuando llegué,
me quedé sorprendida, ya que en este crematorio de cuerpos y almas solo habían mujeres, polacas, holandesas, yugoslavas, checoslovacas y hasta francesas. Hasta habían alemanas que habían estado presas en las cárceles de Alemania. Pero para sorpresa nuestra, no habían soviéticas, ni una sola rusa, ni ucraniana, ni bielorrusa. A nosotros nos extrañaba bastante todo esto. Después oí decir que los altos funcionarios alemanes encargaban a que las soviéticas trabajaran en las fábricas de tanques y de artillería, ya que tenían una formación militar especial. Pero para 1943, la doctrina alemana frente a los soviéticos era totalmente diferente. Los alemanes no tomaban mujeres rusas para el trabajo en fábricas, ya que decían que eran demasiado peligrosas. Número uno, eran muy difíciles de domesticar, tenían un carácter muy aguerrido, y si las ponías a trabajar, te hacían mal los trabajos, o te saboteaban absolutamente todo. Antes de Ravensbrück, los alemanes ya habían intentado que nosotras trabajáramos en fábricas de tanques para ellos. Nosotras sabíamos que esas armas iban a parar a matar a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos. Así que nosotras nos negamos. Y por este motivo, y por lo que había contado antes, es que fuimos enviadas a Ravensbrück para ser exterminadas. Contarles todos los horrores que nos hacían los alemanes cada día sería demasiado entrar en detalles, ya que si vamos a ver el número de muertos, hubo campos de concentración peores como Auschwitz o Sobibor. Aunque en ese momento nosotros no teníamos ni la más mínima idea de esos campos de concentración. Claro está, el mundo supo de las atrocidades que habían cometido los nazis después de la guerra. A Ravensbrück llegaban a parar los más indefensos. Todas éramos mujeres, y desgraciadamente también aquí llegaban a parar todos los niños, que en su mayoría tuvieron como destino la muerte. Asimismo, al campo de concentración llegaban todas las embarazadas, las que en circunstancias normales habrían sido madres, pero que en ese mundo, en el mundo de Ravensbrück, eran utilizadas para hacerles experimentos. La guerra y los nazis les quitaron lo más valioso que tenían a estas mujeres: sus hijos, sus vidas, sus familias. A todos los niños que llegaron aquí o los que habían nacido en este lugar, lastimosamente nunca más volverían a salir con vida. Para los nazis, todas estas personas les importaba un bledo. Para ellos, lo más importante era su Reich y su guerra. Ellos denominaban al resto del mundo o esclavos o simplemente un error de la naturaleza que tenían que eliminar como una basura. Cuando llegamos al campo de concentración, nos dimos cuenta que el resto de las mujeres nos miraba con recelo. Hasta ahora me cuesta creerlo, pero dentro del campo había una jerarquía que se había formado a base de tantos años de explotación y dolor. Los prisioneros tenían sus reglas y sus códigos, y muchas luchaban por mantener esa jerarquía. A la cabeza de esa jerarquía estaban las judías. Ellas sabían hablar alemán y tenían mucha información valiosa, y era el grupo con más cantidad de gente. Ellos sabían muy bien que de ese campo nadie saldría con vida. En segundo lugar estaban las polacas, a las que eran llamadas las diásporas, y después ya no había más grupos, ya que cada una se reunía con la que quería, y todo también dependía mucho de la barraca en la que te ponían. Claro está que habían mujeres de todas las etnias, gitanas, francesas, yugoslavas y hasta griegas, pero al final eso no tenía ninguna importancia. El colectivo de mujeres siempre es difícil de manejar, sobre todo
si cada una tiene una mentalidad diferente? Y si a eso le sumamos el dolor y la desesperación, multiplicaban geométricamente las emociones negativas. Cada día veíamos a mujeres que buscaban hacernos daño, o te acusaban, o simplemente querían rebajarte. Y si a eso le aumentamos lo que los mismos nazis nos hacían, la comprensión humana no tiene nombre alguno para llamar lo que nosotras vivimos en ese momento. A nosotras, a las mujeres de la Unión Soviética, el resto de las prisioneras nos trataba muy mal, ya que no sabían qué esperar de nosotras. Habían oído hablar que éramos muy rudas. Nadie quería juntarse con nosotras porque pensaban que íbamos a hacer una revolución, que seguramente quemaríamos este campo y que al final los alemanes matarían a todas, sin importar quién fuere. Se había corrido la voz de que por culpa de nosotras las ejecuciones en el campo aumentarían, sobre todo las judías. Ellas pensaban que nosotras habíamos llegado aquí para quitarles su posición privilegiada. Ahora, igual que antes, yo no sé si reírme o ponerme a llorar por eso. ¿De qué posición privilegiada ellas pensaban si todas estábamos dentro de una fosa común? Todas paseábamos el día a día entre el hilo fino entre la muerte y la vida, y no sabíamos si íbamos a despertar mañana. Y diciendo la verdad, ya que por culpa de nuestro carácter y nuestro valor, no nos dejábamos doblegar por ellas. Ellas nos veían más a nosotras como sus contrincantes, antes que sus compañeras de dolor. Ni siquiera nos querían respetar por lo que pertenecíamos a esa gran nación que seguía batallando contra las fuerzas de Hitler, dando la vida de miles para que ellas fueran liberadas. Entre ellas nos llamaban las mujerzuelas rusas, pero su trato hacia nosotras y lo que decían de nosotras realmente nos importaba poco, ya que habíamos tenido tanto y habíamos visto tanto en el frente de guerra, que lo que ellas nos decían realmente no podía hacernos más daño del que ya habíamos sufrido. ¿Y para qué preocuparnos de jerarquías o de intrigas? A nosotras nos importaba muy poco lo que el resto hablara de nosotros a nuestras espaldas. Cuando las chicas de la barraca vecina te miraban con odio, esas miradas de odio eran las mismas miradas de muerte que tenía cualquier mujer en una fosa común no muy lejos de donde estábamos. Pero nosotras teníamos dignidad, teníamos eso que le faltaban a ellas, y por eso nos odiaban. Antes de Ravensbrück, nosotras ya habíamos estado en otros campos de concentración alemanes, de prisioneros soviéticos. Por eso, todo nuestro grupo ya se conocía. Las chicas se ayudaban las unas a las otras, a comparación con las mujeres que estaban en las barracas vecinas, que se odiaban las unas a las otras, no podían confiar entre ellas y solamente se acusaban para verse morir. Nosotras nos ayudábamos y confiábamos la una de la otra, ya que habíamos tenido una formación especial en el Ejército Rojo. Para nosotras, creo que nos era más fácil sobrellevar estas condiciones si las comparamos, por ejemplo, con las francesas, que les costaba mucho adaptarse, ya que habían sido arrancadas de las ciudades y de su vida occidental refinada. En Ravensbrück, la esperanza de que te dejen en paz eran nulas. Desde el comienzo del día, desde la comida, si es que eso se le puede llamar comida, a ese pan duro y a esa agua con harina, a los que ellos, burlándose, le llamaban sopa. Todo estaba detalladamente planeado para la explotación máxima del campo, de las personas y de los recursos, para el desarrollo de la guerra y del Reich. En la fábrica de Ravensbrück se confeccionaban el 80% de los uniformes de los oficiales de la SS, así como también se producían muchos electrocomponentes diferentes para la firma Siemens.
Toda la gente en el campo era explotada por más de 16 horas al día. Todas sabíamos que no saldríamos con vida de Ravensbrück, así que comenzamos a planear su destrucción. Destrucción que fue interrumpida en los primeros días de marzo de 1943, cuando los alemanes decidieron eliminar al grupo de las polacas, ya que sus maridos, muchos habían sido relevados, y por eso se decidió poner fin a sus vidas. Día y noche, las mujeres polacas eran entregadas a sus verdugos para que éstos les disparen en fosas comunes, no muy lejos de donde nosotras estábamos. Ellos ni siquiera tenían la caballerosidad de hacerlo a escondidas, y ni porque todas éramos mujeres, tener algún signo de gentileza ante nosotras. Muy por el contrario, los alemanes se enorgullecían por estos asesinatos. Algunos hasta sonreían y se burlaban viéndonos, como diciendo: miren, miren lo que les espera. En ese entonces, las muertes por cámara de gas todavía no eran muy comunes. Las cámaras de gas fueron incorporadas en Ravensbrück a finales de 1944. Hasta ese entonces, los oficiales de las SS se las arreglaban o con inyección letal o su favorita, con la bala. Las polacas caían en las fosas comunes de cuerpo extendido. Algunas gritaban o decían algo antes de recibir la muerte. Otras sonreían y ponían sus dedos en su frente como si estuvieran de acuerdo con sus verdugos. Fue algo realmente imposible de olvidar. En este momento de la entrevista, Elona Voynich se puso a llorar y por eso la entrevista tuvo que ser recortada. Siguiendo con la entrevista, Elona nos cuenta que el grupo de rusas dentro del campo empezó a ser respetado, ya que sus barracas se consideraban ejemplo de veracidad, fidelidad y solidaridad. Si antes de nosotras, las mujeres que estaban ahí solamente sobrevivían y se comportaban como animales, cosa que querían justamente que hicieran los nazis, nosotras les enseñamos que aunque viviendo en paupérrimas condiciones de vida, todavía se podía conservar la dignidad humana, y hasta que en un infierno como el de Ravensbrück se podía encontrar un poco de gusto a la vida. Para mí, de alguna manera u otra, todo esto era soportable, hasta comienzos de verano de 1943, hasta que conocí a ese animal que llevaba nombre de humano, Rolf Rosenthal, ese que se decía llamar parte de la raza superior, que nos veía a nosotras como carne de laboratorio para sus experimentos. Para mí es muy difícil recordarlo, ya que se me viene una angustia terrible a la mente y al cuerpo, y una sensación de suciedad tan profunda en el cuerpo y el alma. No sé por qué he decidido contarle esto a usted. He tenido la visita de miles de periodistas británicos y norteamericanos, pero nunca les conté nada, por más dinero que me ofrecieran, por saber detalles de la vida de este nazi, de la vida de este doctor maldito que se llevó la vida de tantas mujeres. A usted le comparto esto porque yo sé que usted está buscando la verdad y que va a mostrar la verdad. Sobre todo porque los periodistas norteamericanos buscaban de alguna manera alguna noticia sensacional, así como sé muy bien que ellos buscan limpiar la imagen de muchos nazis, tratando de mostrarle al mundo su lado más humano. Si al final esta entrevista se le hubiera concedido a un estadounidense, estoy segura que hubiera sido yo la mala de la película. Pero no, mi pasado es solo mío y de las personas que lo compartieron junto con él. Yo le he decidido compartir esta historia porque sé muy bien que su libro y su documental no tienen fines lucrativos y que la única finalidad de esta película es la de educar a las mujeres actuales, a las abuelas, a las madres, a las hijas, para que los horrores de la guerra nunca más vuelvan a cometerse.
La primera vez que me encontré con el Dr. Rolf Rosenthal no fue por casualidad. Fue un encuentro el que habíamos planeado desde hace mucho tiempo con nuestras compañeras. Nosotros sabíamos muy bien a qué se dedicaba el doctor y también conocíamos muy bien a su asistente, Gerda Oberhäuser. Todos sabíamos muy bien a qué se dedicaba este doctor y no lo podíamos creer, pero era cierto. De niña había leído la novela de Gertel Weiss, La isla del Dr. Moore, pero nunca pensé que esta terrorífica novela se iba a hacer realidad en mi vida. No podía imaginarme el hecho de que haya gente realmente tan perversa. Al comienzo de los experimentos, hasta había voluntarios que seguramente pensaban que serían transferidos o recibirían otro trato mucho más digno del que recibíamos nosotras. Y es que los alemanes prometían la liberación inmediata de cualquier prisionero después de esos experimentos. Pero eso jamás ocurrió. Las personas que iban a esos experimentos iban normales y volvían cojeando. Algunos venían sin extremidades, otros volvían fuera de sí para nunca más volver. Después nos enteramos que estos experimentos consistían en romperle los huesos para después hacerlos crecer de manera inapropiada y ver cuál es la capacidad de la persona humana de resistir ante estas circunstancias, o hacerles heridas profundas para luego echarles tierra, piedras y cemento, con la finalidad de encontrar alguna cura mágica para sus soldados en el frente. Cura mágica que nunca pudieron encontrar, ya que probaban con todo, con toda clase de químicos. Con frecuencia, al doctor le gustaba abrir heridas profundas en los glúteos de las mujeres, para luego infectarlos con gangrena y así después poder curarlas. Algo que muy rara vez sucedía. Entonces la prisionera se volvía totalmente inválida y por ende era eliminada. Su asistenta Gerda Oberhäuser también hacía sus propios experimentos, pero con niños. Esta nazi le amputaba los miembros a niños pequeños para tratar de ponérselos a otros que ya habían sido amputados desde antes. En la mayoría de casos, estos experimentos eran fallidos, entonces les aplicaban la inyección letal. Dígame, ¿cómo es posible encontrar algo humano en esas asistentes nazis como Gerda Oberhäuser, que hacía experimentos con niños pequeños, niños recién nacidos? Pero el más horrible y cruel de todos fue Rolf Rosenthal. Él hacía experimentos con mujeres embarazadas. Algunas gestaban por el 8º mes. Este doctor buscaba la manera de sobresalir entre sus colegas, buscando la manera de esterilizar a los que ellos llamaban las razas inferiores, haciendo abortos. Ellos querían hacer que las mujeres de las razas inferiores, según ellos, puedan dar a luz con menor tiempo a sus hijos, para que así puedan ir lo más pronto a trabajar para el Reich. Él buscaba la manera de reproducir a las razas inferiores y de qué manera se puede explotarlas al máximo para poder salvar solamente a los más indicados. Nosotras habíamos planeado y repetido varias veces el encuentro con este maldito, pero él siempre estaba en su gabinete. Nunca lo podíamos ver. Mi primer encuentro con él fue totalmente casual y la decisión del Dr. Rosenthal fue tomada totalmente espontánea. En verano de 1943, el campo de concentración de Ravensbrück estaba sobrepoblado. De pronto, todos los días empezaron a llegar mujeres de todos lados. A nuestras barracas llegaron chicas de Moldavia, la mayoría con niños. Nosotras quisimos ayudarles e hicimos un plan para aniquilar a este doctor de la muerte. Pero por desgracia nuestra, este doctor siempre estaba en su gabinete, nunca salía. Asimismo,
También entendíamos que si nuestros planes fueran exitosos, tendríamos que ver la ejecución de muchas de nuestras compañeras, si no fuera por toda la barraca junta. Asimismo, todas comprendíamos que por el miedo en cualquier momento alguien nos podría acusar. Del mismo modo comprendíamos que la muerte de Rosenthal no significaba nada, porque después vendría otro y puede ser peor que el mismo Rosenthal. En ese momento llegué a pensar que todos los médicos alemanes eran asesinos y maniáticos. La idea de eliminar a Rosenthal era mía, por eso yo sentía la responsabilidad en mis manos de responder a tales ideas. Yo no podía ser la autora de una idea y mandar a la muerte a otra de mis compañeras, y además yo era la única que sabía alemán en ese grupo. También sabía latín, cosa que para los doctores era muy importante, y también sabía francés, y por esto me esperanzaba en que el doctor pueda darse cuenta de mis raíces burguesas, para que así yo pueda acercármele y cometer el plan dicho anteriormente. Un día, como de sorpresa, el mismo doctor estaba escogiendo a los candidatos especiales para sus experimentos. Era raro verlo fuera de su gabinete, ya que normalmente esa tarea se la dedicaba a alguno de sus sadistas nazis de la SS o a su coasistente Gerta. Cuando se acercó a nuestro grupo, nunca podía imaginarme que este doctor sería realmente ese monstruo que nosotras habíamos oído tanto hablar. Si no hubiera sabido realmente el monstruo que tenían delante mío, yo hasta pensaría que fuera una persona buena. Él caminaba, le sonreía a todas y regalaba azúcar a las mujeres embarazadas. Ese día ni siquiera llevaba su uniforme de las SS, sino estaba vestido como una persona común y corriente. Él estaba parado enfrente de todas nosotras, con su cara pálida y su contextura delgada. Yo, alrededor de la muchedumbre, trataba de hacerme notar. Entonces, el doctor escogió a una mujer de mediana edad y a dos niños, una niña y un niño, muy parecidos entre sí. Los niños iban alejándose del grupo a la vez que estos se despedían de sus madres. Al mismo tiempo que la mujer que había sido seleccionada caminaba con una mirada perdida hacia adelante, como animal que sabe que va rumbo al matadero. Teníamos la imagen de un niño y una niña de aproximadamente 6 y 8 años, siguiendo a una mujer de mediana edad, a lo que el doctor de la muerte sonrió y dijo: «Miren, igual que Hansel y Gretel». Yo entendí que esta era mi oportunidad, así que grité: «Los hermanos Grimm hubieran escrito muchas historias si viviesen en nuestras épocas. Seguramente esta guerra les hubiera inspirado para crear historias mucho más terroríficas». El doctor se detuvo y giró la cabeza hacia donde mí, y en ese tiempo sentí un frío de muerte atravesar toda mi espalda. Él se iba acercando poco a poco, mientras que yo intentaba no mostrar el miedo tan profundo que sentía dentro. Él me miró a los ojos y me dijo: «¿Tú eres alemana?». «No, no eres una alemana». Miró en la marca que tenía mi ropa, donde había un triángulo que decía SU, Unión Soviética. En ese momento, todas las mujeres en el campo de concentración llevaban una señal donde decían a qué raza pertenecías. «No, no soy alemana», le dije yo. «Tienes un acento sajón muy marcado. No me digas que en la Unión Soviética imparten el alemán de tan buena manera». «No, es que yo hablaba alemán de niña. Me lo enseñó mi madre. Y después de la niñez no volví a emplearlo. Después me olvidé absolutamente del alemán, pero ahora en la guerra me he visto forzada a usarlo». «¿Quién es tu madre?», preguntó Rosenthal de manera muy tranquila y hasta aburrida, queriendo mostrar que le era muy indiferente una entrevista con una raza inferior. Pero por sus ojos yo sabía muy bien que él estaba muy interesado,
que él quería conseguir algo de mí. Yo le dije, mi madre trabajaba como sirvienta para la casa de los Artyujov antes de la revolución. En ese momento, los sirvientes de los nobles en la Rusia zarista recibían una educación de élite. A todos les era obligado a estudiar lenguas: alemán, francés, inglés y hasta latín. ¿Artyujov? No, nunca la he escuchado. ¿Y de dónde sabes cuentos alemanes? De mi madre, le contesté. Ella era una niñera y tenía que saber cuentos. Y yo sé muchos cuentos, y no solamente cuentos alemanes. ¿Y cómo es que terminaste aquí? Yo fui teniente de enfermería de la brigada de Sebastopol. Él se volteó y empezó a caminar, y como despidiéndose me dijo, por ti vendrán. Me quedé perpleja en ese momento. Después, las chicas me comenzaron a preguntar qué fue lo que él te dijo. En realidad, yo no había entendido absolutamente nada de lo que él me había dicho en ese momento. Y del alemán yo recordaba muy poco. Pero entendí sus últimas palabras, por ti vendrán. Y yo no entendía. ¿Quién vendrá? ¿Para qué vendrá? De repente vendrán para matarme. De repente vendrán para hacerme algún experimento horrible. O se puede entender esta frase como que nuestra conversación no está terminada y que volveremos a encontrarnos otra vez. Pero no pasó nada. Por mí, durante días nadie vino. Los primeros días, yo me preparaba para su encuentro. Mis compañeras, especialmente para mí, habían hecho un peine especial que tenía un filo puntiagudo. Todo para que yo termine con la vida del doctor de la muerte en Ravensbrück. Pero después de una semana ya no esperaba a nadie y hasta me había olvidado completamente de esta conversación. Cuando un día llegaron por mí, nosotras estábamos haciendo un agujero de fosa común. Yo ni siquiera había llevado ese peine especial que me habían hecho mis compañeras. Y qué bueno que pasó todo así, porque los alemanes me comenzaron a buscar por todos lados. Me desnudaron y me rebuscaron con el más mínimo del detalle en todo mi cuerpo. Todo esto antes de mi visita con el doctor Rosenthal. Desde el comienzo, yo no tenía ningún chance de poder hacerle algo. Ese monstruo nazi era muy precavido. Todos los utensilios e instrumentos que habían en su gabinete no suponían ningún peligro para el doctor. Ninguna tijera, ningún cuchillo, ni nada parecido. Una mesa y una silla, muy bien fijados al suelo. Adentro del gabinete, es más, siempre había un guardia vigilándome. Pese a todo, estos nazis siempre nos tenían miedo. Ellos nos mataban, nos ponían de hambre, pero aún así seguían teniéndonos miedo. El único chance que tenía de matarle era tirármela encima y empezar a estrangularle. Pero, ¿qué oportunidad tiene una pequeña y hambrienta mujer frente a un oficial de las SS muy bien alimentado? Yo pensaba que él quería hablar de mi pasado, conocer mis raíces burguesas, o de repente, intercambiar información médica, cosa que dudaba mucho, ya que él mismo se catalogaba de la raza superior. Asimismo llamaba a la medicina de la Unión Soviética como la medicina de los bárbaros. O sea, lo que él les hacía a las mujeres embarazadas era civilizado, mientras que nosotros, al salvar vidas, nos consideraba bárbaros. Esto fue lo que yo entendí en mi primera conversación con el doctor. A mí me era muy difícil entender qué era lo que quería este doctor maldito de mí. Y lo que pasaba era que el doctor Rosenthal tenía una segunda carrera que estaba terminando. Él estaba haciendo un doctorado en filología. El doctor preparaba su tema de doctorado, y su tema de doctorado eran los pueblos eslavos y las civilizaciones bárbaras del este. Él quería demostrar que la barbarie y la brutalidad rusa tenía sus raíces en su antiguo folclore, en sus mitos y en sus leyendas, y tenía en delante de él un excelente ejemplar que le iba a contar todos esos cuentos que él quería.
En pocas palabras, él quería que le cuente todos los cuentos rusos que yo sabía, todas las leyendas y los mitos que había escuchado de mi nación. Después de la revolución, Rusia había cambiado demasiado. Ya no se contaban cuentos ni leyendas, ya que pertenecían al régimen anterior zarista, y estos fueron prohibidos. Pero yo le contaba los únicos cuentos que recordaba. Algunos hasta tenía que inventármelos, mientras que el doctor escuchaba y apuntaba todo en una libreta, con un lápiz. Mis cuentos se me terminaron en la tercera entrevista, si es que a eso se le puede llamar entrevista, digo, porque la única que hablaba en ese momento era yo. Yo llegaba y el doctor decía, cuentos. Entonces yo empezaba a hablar. Y después decía, suficiente. Yo era retirada y puesta de nuevo en mi barraca. En nuestra cuarta entrevista, todas mis compañeras me ayudaban contándome sus cuentos. Algunas inventaban. También se unieron a nosotras las gitanas. Las judías y las griegas también hicieron su aporte conmigo. Después, con las otras mujeres rusas de nuestra barraca, nosotras rusificábamos estos cuentos para que parezcan auténticos cuentos rusos. Y todas colaboraban, ya que veían que el doctor tenía un interés muy serio en todo esto. En una entrevista me paré y le dije, si usted quiere más cuentos, va a tener que mejorar la calidad de vida de nuestra barraca y de las chicas que viven en ella. Él se rió, me miró y me dijo, ¿es una condición o un chantaje? Es una petición del grupo, ya que todos estos cuentos no solamente son míos. El doctor se quedó callado y después nos dimos cuenta que los alemanes dejaron de golpearnos, dejaron de abusar de nosotras. Ninguna más fue llevada a hacerles experimentos, ni a Rosenthal, ni a ningún otro. Yo quiero creer que realmente fue por ese pedido, por el que fue que dejaron de torturarnos. El horror recorrió nuevamente mi cuerpo, cuando a comienzos de verano de 1943, el doctor me dijo que era nuestra última entrevista, porque ya tenía suficiente material para su doctorado. Yo pensaba que las torturas volverían a las chicas de nuestra barraca, que nuevamente empezarían los golpes y los abusos, pero afortunadamente el doctor fue trasladado. ¿Qué decirte? Para nosotras era una victoria moral no morir en el quirófano del doctor de la muerte. Muchas morían de hambre o de cansancio o porque les mataban los alemanes. Y en lo que a mí respecta, yo tuve la suerte de ser trasladada a finales de 1944 hacia otro campo de trabajo, antes de que Ravensbrück se convierta en un campo de la muerte y solamente sirva para cremar cuerpos. Yo dudo mucho que hubiera sobrevivido hasta 1945, cuando el Ejército Rojo liberó Ravensbrück. Después fui trasladada a Uckermark y un día a la lavandería llegó un camión para recoger las sábanas. El conductor del camión era un hombre polaco que al verme me metió dentro del camión y me puso las sábanas encima, y así pude escapar junto con él. Después me enteré que él era de la resistencia polaca. También me enteré que había perdido a su familia, a su esposa y a sus hijos. Se llamaba Mark y también como yo estaba solo en esta guerra. Yo había perdido a mi marido hacía 4 años y mis padres no sobrevivieron el sitio de Leningrado. Éramos 2 almas solitarias que se encontraron en medio de la guerra. Después de la guerra me casé con Mark y cambié mi apellido de Tchichaplav a Voynich. Yo recibí la ciudadanía polaca y un tiempo hasta nosotros con Mark vivimos en Francia. Yo siempre amé a mi país, pero lastimosamente, como Mark era colaborador de los nazis, su entrada a la Unión Soviética le fue imposibilitada de por vida. Al acabar la guerra, era muy peligroso contarle a alguien que yo había tenido entrevistas con el doctor Rolf Rosenthal.
ya que había pena de muerte por colaboración con los oficiales de las SS. Después, claro está, hubo la amnistía, y ahora sé muy bien que no llevaré cargos por contarle lo que le estoy diciendo. La vida del Dr. Rolf Rosenthal, como todo oficial de las SS, terminó trágicamente en la horca en el año 1947. Las mujeres que compartieron la barraca conmigo tampoco tuvieron mucha suerte, ya que ninguna llegó a ver el fin de la guerra. Por otro lado, a la sádica de la asistenta del doctor, a Berta Oderhäuser, le dieron solamente 20 años de cárcel, de los cuales solamente 10 estuvo presa, ya que la liberaron en 1955. Después, ejerció como médico y como enfermera en Alemania. Yo quería encontrármela, pero ya no estaba tan joven y no tenía tantas fuerzas. Primero debía de perdonar mi pasado. Solo una cosa me alegraba, y era que había sobrevivido a este horror, al horror de Rosenthal en Ravensbrück. Elena Voynich murió en la tranquilidad de su casa el 3 de agosto de 1992. La administración, así como todos los oficiales de la SS de Ravensbrück, fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, de mayo de 1946 a marzo de 1947. Antes de irte, dale pulgar arriba a este video, coméntalo y compártelo, así como no te olvides de suscribirte a este canal para seguir escuchando más historias similares. Yo soy Alex Starr y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.